Hola, buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar la sesión de hoy, aunque seamos un poquito menos. Creo que como me estaban ahí queriendo convencer que no les diera clases, pero no lo lograron. Quizás por eso. Bueno, en la sesión pasada nos quedamos justamente acá, en esta parte de hacer la corrección, y hoy vamos a ver qué implicaría y cuándo es útil hacer la corrección por poblaciones finitas. No siempre va a ser tan útil como creemos, y para eso lo vamos a ejemplificar. Vamos a resolver un ejercicio parecido al que les mostré la vez pasada, y para que ustedes no le tengan miedo a esta fórmula tan grandota que vimos la vez pasada, en realidad no es tan grave, en realidad no es tan feita. Entonces vamos a moverle tantito, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que también si nosotros tenemos para el caso de que nosotros queremos hacer estimaciones sobre proporciones, podemos decir que este sería nuestro tamaño de la muestra. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros en la clase pasada habíamos hecho este ejemplo, ¿no? Donde habíamos dicho que si alguien quería estudiar la pobreza, ¿cuántos hogares tenía que ir, ¿no? Acuérdense que la pobreza se estudia a nivel de hogar. Entonces, si no se quería equivocar más del 4% en la estimación y queremos dar los resultados con una confiabilidad del 95%. Entonces, vamos hoy a hacer, pero vamos a pensar que tenemos información hoy sobre el tamaño de la muestra. Y para esto le vamos a cambiar un poquito, porque México es muy grande, nos vamos a ir a un lugar más chiquito y les voy a contar de un par de lugares de mi país. Les voy a dar nombres de pueblos que nunca habían oído. Entonces, vámonos para allá a nuestra hojita, ¿no? Como siempre, ya me fui a mi hojita. Ahí está, hay que se las pasen y me voy a ir, voy a crear una hoja nueva y vamos a decir, bueno, me voy a traer mi ejercicio, lo voy a cambiar tantito. Digamos que hoy ya no la queremos hacer en México, sino en El Salvador, ¿no? Y nota, en El Salvador, más o menos hay, es más, ¿saben qué? Ahorita creo que tengo abierta la base y les puedo decir exactamente cuántos hogares hay. Bueno, para el 2019. Nota, en El Salvador para 2019 se calculan que hay 1,93 millones de hogares. ¿Sí? Imagínense, para México serían más o menos son como 33 millones por ahí. El Salvador es bastante más chiquito. Y bien, entonces hoy, como tenemos información sobre el tamaño de la población, que a veces lo podemos tener, no siempre, vamos a ver si podemos aplicar este ajuste. Me voy a traer la fórmula que les acabo de mostrar, que ustedes se fijaron que era bastante parecida a la que teníamos antes. Ay, se me movió una cosa. Y me lo traigo. ¿No? Entonces voy a hacer esto más chiquitito.
Entonces, es como útil esta corrección porque a veces ahorrarnos un par de encuestas puede ser importante, sobre todo cuando tenemos los costos bien limitados. Entonces, vamos a revisar cuáles son los elementos que nosotros tenemos de esta fórmula acá, ¿no? Si ustedes se fijan, pues tenemos varias cosas, ¿no? Nosotros aquí lo único que le puse es una B chiquita y aquí nosotros sabemos que es B grande. Según Mendenhall, si ustedes leen a Mendenhall, entonces, si ustedes se fijan, tengo mi B, que es igual a 0,04, porque estoy aquí en este Excelito. Mi tamaño de la muestra, bueno, mi tamaño de la población total es 1,93 millones, entonces tengo que usar un par. Ahí está, ¿sí? Creo que puse un 0 de más, ¿no? Sí, estoy diciendo que es 19 millones ahí. Y mi P, una de las cosas es que nosotros no sabemos, aquí no tenemos información sobre P y Q, entonces vamos a asumir el escenario de máxima varianza. ¿Se acuerdan que la vez pasada yo les presenté justamente cómo íbamos a hacer ese escenario de máxima varianza? Que era cuando P y Q valían 0,05, ¿no? Ahí es el momento en que P por Q nos da el valor más alto, ¿no? Entonces ya tengo mi estimación de P por Q, ya tengo mi N, si ustedes quieren aquí por acá podemos poner el N menos 1, ¿no? Y vamos a calcular nuestro Z. Siempre vamos a calcular nuestro Z de alfa medios. Entonces voy a tener mi confianza o mi probabilidad, que aquí me la están diciendo, que es de 0,95. Eso implica que mi alfa es de 0,05, que es lo que le falta. Y vamos a usar alfa medios, ¿no? Esto es igual a alfa medios, ¿no? Esto ustedes ya lo conocen porque saben que la confianza más el alfa siempre da 1, ¿no? Que la confianza es el recíproco del alfa, entonces ahí ya lo tenemos, ¿no? Entonces, y esto no lo dicen acá, ¿no? Si ustedes quieren, acá le podemos poner con una confianza. Ahí está, ya está más. Entonces vamos a encontrar nuestros zetas de alfa medios, ¿no? Acá nosotros vamos a usar la inversa de la normal inversa, ¿no? Donde yo puedo poner este valor, me va a dar un valor negativo. ¿Me escuchan? Sí, te escuchas. Sí se escucha. Ok, es que aquí me está diciendo algo el Google Drive, que no se pueden sincronizar mis cambios. Yo como, ¿por qué? Bueno. Dije, quizás se me fue el internet, pero no. Bien, entonces la inversa, pero no me deja. Como que me sacó de la cuenta. Me agarró la locura. Qué loco, muchachos. Entonces, la normal inversa dice, hasta el Google Drive dice, no quiero más. Pero todo podría ser peor, muchachos. Podrían estar en esta clase después de pelearse con 5 sistemas administrativos para unos procesos administrativos. Es muy triste. Bueno, entonces podemos sacar nuestro Z positivo y nuestro Z negativo, ¿no?
En la mañana estaba yo un poco dormida y les decía que agarren siempre el Z positivo, pero en realidad una de las compañeras me dijo, pero profe, no importa porque lo va a elevar al cuadrado. Así que no importa cuál de los dos agarren, porque se va a elevar al cuadrado. Entonces, para que sea más fácil, podemos elevarlo por aquí al cuadrado. Z cuadrado va a ser igual, y si ustedes ven, si yo elevo al cuadrado un valor positivo, negativo, pues me da positivo. Y lo mismo va a pasar si agarro ¿no? Y yo decía, ahí está, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra Z cuadrado y también podríamos tener por acá nuestro B cuadrado para que no haya problema a la hora de poner esto en nuestra fórmula, ¿no? Entonces ya tenemos, hacemos como un recuento de lo que nos dice la fórmula, que es una fórmula grande, fea. Estas X sabemos que son multiplicadas, a veces no se ponen multiplicadas. Y lo que nos dice es que vamos a multiplicar el tamaño de la población por nuestro Z cuadrado, por nuestra varianza, que es igual a P por Q, y abajo, en nuestro denominador, van a haber dos sumandos, una donde va esa precisión elevada al cuadrado, multiplicado por n menos 1, más nuestro Z cuadrado por P por Q. Entonces, como siempre, vamos a separar esto en numerador, y en denominador, no sé qué le pasa al Drive. Ahí está. En el denominador lo que vamos a hacer es la suma, es la primera parte de acá y la otra parte de acá. Entonces, en el numerador yo voy a multiplicar mi tamaño de la población por mi Z cuadrado, por mi P por Q, y ahí tengo mi numerador. En mi denominador primero voy a hacer este primer pasito, donde yo mi B cuadrado, lo tengo ya acá, lo voy a multiplicar por mi N menos 1, y esta parte de acá, ya voy para acá, entonces hoy ya estoy acá, y voy a decir mi Z cuadrado por mi P por Q. ¿Ven qué maravilloso es Excel? Mientras todo esté ordenadito, esto es una chulada, ¿no? Y entonces, hoy que ya tenemos, voy a hacer el denominador, que es la suma de esto más esto. Voy a revisar, porque en la mañana anduve un poco tonta. De las mejores familias, muchachos. Ahí está. Y voy a hacer entonces hoy ya mi fracción, ¿no? Que es el numerador entre el denominador, y me da 600, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cuánto nos había dado en la clase pasada? No, sí. Miren. 601. Y hoy acá tenemos 604. Igual vamos a tener que hacer la 601, porque acuérdense que este es el valor mínimo, y entonces yo necesito hacer esto. Y entonces dice, pero entonces, profesora, ¿para qué sirve esto, no? Pues bueno, esto es un ejemplo de cuando las poblaciones son grandes, nosotros las podemos asumir como infinitas. Este tipo de ajustes va a servir sobre todo para poblaciones chiquitas, ¿sí? Entonces, si nosotros en lugar de quererlo hacer en El Salvador, lo vamos a hacer, miren, como soy turista de mi país, vamos a poner El Pital, El Salvador. Vamos a ver cuánta gente vive ahí. Acá dice... Por ahí alguien nos dice que lo sacó la plataforma, así que si alguien entra, hay que dejarlo pasar. Vamos a ver. En Chalatenango, ¿no? Entonces, miren qué bonito. Entonces, por acá hay varios municipios y nos dicen que son 275,000 habitantes.
a más o menos 4. Más o menos, pensemos que son unos 70,000 hogares, ¿no? Entonces, ya no lo queremos hacer sobre todo El Salvador, sino sobre Chalatenango. Miren, Chalatenango es un lugar bien bonito de El Salvador. Hacen un café muy rico que se llama Pacamara. Ando nostálgica. Ahí está. $70,000 hogares. Entonces, como hice todo aquí en puras fórmulas, entonces voy a poder cambiar 70,000. Y vean ustedes, voy a traerme el resultado que nos daba sin ajuste, nos daban 601 encuestas, ¿no? Entonces vamos a ir viendo la diferencia. Y vamos a empezar a ver más o menos cuando empieza a ser como bastante útil este ajuste, ¿no? Vamos aquí a redondear. Vamos a hacer una fórmula aquí que se llama redondear, redondear y dice más. Esto es que aunque que siempre lo va a redondear hacia arriba, ¿no? Y vamos a ir haciendo la diferencia, ¿no? Para ver cuánto nos vamos ahorrando, ¿no? Entonces, si ustedes ven 70,000 hogares todavía es un lugar, es bastante grande, ¿no? Entonces, bueno, ahí todavía no vale la pena demasiado hacer ese ajuste, ¿no? Entonces, dentro de de acá vamos a ver de La Palma. Miren, este es otro municipio bien bonito, más para que ustedes oigan nombres que nunca habían oído en la vida, ¿no? Entonces, aquí dice que hay 24,000 habitantes, más o menos como a 4 por hogar. Pensemos que hay unos 8,000, ¿no? Entonces, hoy ya no es en Chalatenango, sino en La Palma. Es decir, esta clase de geografía que nos está dando la profesora de un país ese tan chiquito. 8,000 hogares. Vamos a ver, ¿no? Vean ahí, ya empieza a hacer un efecto, ¿no? Ya nos estamos ahorrando 42 encuestas, ¿no? ¿Y por qué 42? Imagínense ustedes, vamos a hacer un supuesto, ¿no? Y estos son como los supuestos que cuando ustedes sean personas muy importantes y están planeando sus proyectos, tienen que tomar en cuenta, ¿no? Supongamos que el tiempo que se tardan, ustedes hicieron la prueba piloto de su encuesta, entonces ustedes tendrían que decir, bueno, ¿cuánto tiempo me tardo? ¿Cuánto tiempo se tarda un entrevistador, una entrevistadora? ¿Cuánto tiempo se tardan en aplicar mi encuesta? ¿No? Entonces, a lo mejor se tardan media hora, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta diferencia, miren, si yo la multiplico por horas, me dice que son 21 horas. Y 21 horas, esto en términos de jornadas, son, voy a decir, porque no soy una persona, soy una persona legal y son jornadas de 8 horas, ya son 2 jornadas, 2 días de trabajo se han ahorrado con este ajuste. Entonces puede ser un ajuste bastante importante. ¿Qué tal que ustedes no quieren hacer una investigación sobre El Salvador? Porque qué feo, no está. Entonces dicen, no, sobre los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, escolarizados, ¿no? ¿Sí? Y entonces, nosotros sabemos más o menos que hay 4,000 estudiantes inscritos en el escolarizado a menos. Ah, sí. No se guardó. No me quiere. Ahí. Entonces, vamos a ponerle aquí 4,000, ¿no? Entonces, en ese caso, si ustedes se fijan, con 4,000 estudiantes, ya estamos haciendo una diferencia de 78, ¿sí?
de 78 encuestas, lo cual ya se traduce en 39 horas de trabajo, que ya son casi 5 jornadas, ya es una semana, ¿no? De una persona, ¿no? Y esto, o sea, entonces sí puede ser bastante importante. Pero esto era un ejemplo para que ustedes vean que este ajuste solo vale la pena para poblaciones que son bastante pequeñas, ¿no? Si ustedes ven, más o menos por ahí de menos de 10,000 empezó a ser como importante este ajuste. Ya si ustedes tienen poblaciones que ustedes saben que son muy grandes, pues no vale la pena hacer este ajuste y mejor sigan las otras fórmulas sin ajuste, que además son más fáciles de calcular. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros revisamos los textos de INEGI, pues no se veía este ajuste, precisamente ellos hacen un ajuste por la no respuesta, pero no por el tamaño de la población. Imagínense si ustedes tienen los 100, son 33 millones de hogares en México, más o menos. No, pues ahí no cambia nada, ¿no? Si ustedes ven aquí era el 621 y si ustedes revisan lo que teníamos acá, teníamos 600.25, o sea, el ajuste es muy mínimo. Entre más grande sea la población que nosotros queremos estudiar, pues este ajuste va a ser cada vez más pequeño porque este ajuste, lo que yo estoy diciendo es que mi población es finita, es contable, es muy cercana, ¿no? En cambio, con poblaciones grandes, nosotros podemos pensar que este ajuste es muy importante, ¿no? Entonces, con esto, pues terminaríamos un poquito con el tema del tamaño de la muestra. Voy a lanzar una encuesta para ver si quedó claro cómo utilizamos esta fórmula con ajuste. Las otras fórmulas son incluso más sencillas, entonces yo me imagino que van a quedar más claras, sobre todo con la tareita que le voy a dejar. Por ahí estoy esperando unos votos. Ahí está. Me faltan 3 votitos nada más. De nuevo, recuerden que aquí asumimos el escenario de máxima varianza porque no tenemos valores de P por Q. Ser pobre o no pobre es una variable de tipo binomial, ¿no? Donde nosotros solo tenemos 2 resultados, ¿no? Que yo entreviste a cada uno de los hogares y esta persona sea pobre o no sea pobre, ¿no? Bueno, que el hogar sea pobre o no sea pobre. Y en el caso que ustedes lo que quieren hacer es revisar elementos que tienen que ver con variables que son de tipo numérico, tienen que recordar que hay cosas que nosotros vamos a estar obligados a revisar de nuestra varianza, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos información sobre la varianza, ¿qué podemos hacer, no?
En el caso de las variables que son numéricas, acuérdense que podemos pensar que a veces tenemos mínimos y máximos y poder pensar que a lo mejor 4 o 6 desviaciones estándar es el rango, ¿no? O nosotros podemos también valernos de las pruebas pilotos. Las pruebas pilotos, entonces, nos pueden dar información sobre mi varianza, ¿no? Siempre nosotros vamos a pensar en los topes, ¿no? Igual, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo perdón, es que ando un poquito dolorida. Eh, este, con... Si nosotros estamos pensando en que estamos haciendo una prueba de campo, ¿no? Ahí además de verificar cuántos son nuestros tiempos de aplicación, además de verificar de nuestras operacionalizaciones, también vamos a poder ver y tener información sobre las varianzas. A veces también esa información es importante, ¿no? Acuérdense que siempre, o sea, después, además de todos los ajustes, o sea, ir a campo y traer basura siempre va a ser más caro que no haber hecho una prueba piloto. Entonces, si ustedes están frente a un proyecto bastante grande, porfa, siempre hagan una prueba piloto, ¿no? Les va a servir para diseñar procesos, para el diseño operativo, para ver si el cuestionario se los entienden, e incluso les pueden dar insumos para crear el mismo tamaño muestral necesario. Entonces, eso es algo que ustedes no pueden obviar, una prueba piloto, así sea los elementos más chiquitos, la encuesta más chiquita, siempre hagan un pilotaje, ¿no? Eso es muy importante y les puede dar información. En el caso de las variables que son de corte binomial, el escenario de máxima varianza está bien. Tenemos un poquito más de problemas con variables que son excesivamente muy volátiles, ¿no? Por ejemplo, el ingreso tiene en México, bueno, y en todos los países de América Latina, que son países muy desiguales. Entonces, si nosotros queremos estudiar el ingreso, nos vamos a dar cuenta que hay unas varianzas súper grandes. Y si nosotros tenemos varianzas grandes, vamos a necesitar muestras grandes, ¿no? Y por otro lado, o si no, vamos a tener que capaz bajarle a nuestra confianza, pero igual, si nosotros vamos y tenemos una B muy grandota, pues no va a valer demasiado la pena, ¿no? Dicho eso, vamos a, les voy a contar de la tarea que les acabo de dejar en el Google Classroom mientras ustedes votaban. Entonces, déjenme les comparto esta pantalla. Y esta es la tarea que ustedes tienen 2 semanas para hacer. La otra semana nosotros vamos a estar trabajando en el taller de R y vamos a terminar las partes de estimación puntual por intervalo y prueba de hipótesis que tenemos. Y acá tenemos esta tareita que ustedes van a hacer que me gusta mucho. Dice, esta es una nota que ustedes la pueden leer en internet, pero aquí les puse el fragmento de lo que necesitan. Y es la historia, es una historia muy bonita sobre cuándo fueron las elecciones de Franklin Roosevelt versus Alfred Landon, ¿no? Situémonos en agosto de 1936. Franklin Roosevelt era el presidente norteamericano y candidato demócrata a renovar el cargo. Por su parte, Alfred Landon era gobernador de Kansas y candidato republicano para disputarle el lugar. La revista Literati Digest hizo una campaña impresionante para tratar de predecir quién de los dos sería el futuro presidente. Ya lo habían hecho en forma más modesta durante 20 años, anunciando anticipadamente quién sería el ganador. Es decir, durante 2 décadas había conseguido la reputación de ser quienes podrían adelantar el resultado de la elección. Habían acertado siempre. La revista se ufanaba de ese poder de predicción y lo basaban en la muestra enorme que tenían para recoger los datos, sus propios suscriptores. Cada año la base de datos era más grande y por lo tanto ellos pensaban que su poder de anticipación sería cada vez más infalible. Pero decidieron dar un paso más o varios pasos más. El padrón electoral del año 1936 era de casi 40 millones de personas.
La revista, en un esfuerzo sin precedentes, decidió consultar a 10 millones de personas, es decir, una cuarta parte del electorado. El método elegido fue el que usted se imagina y el más sencillo de todos. 10 millones de personas recibieron un sobre a través del correo común. Cada persona devolvía, si quería, claro está, el sobre que traía la estampilla prepaga con un anticipo de lo que habría de votar el día de la elección. Por supuesto, el costo de tamaño fue descomunal, pero la revista Digest reescribió a través de un editorial firmado por su director que ellos creían que se brindaba un gran servicio al público, al país, y cuando uno tiene en cuenta semejante responsabilidad, ningún precio se puede considerar alto. Desde el punto de vista de la revista, la muestra tan desmesuradamente grande justificaba el costo. Aún en el caso de que los votantes devolvieran una fracción pequeña de los sobres, igualmente la muestra sería tan enorme que reduciría el margen de error a un número despreciable, menor a una fracción de 1%. Las muestras actuales, las modernas, las del siglo XXI, se hacen con alrededor de 1,000 personas y con un margen que orilla el 3,1%. No bien uno incrementa la muestra, el error se reduce. Una encuesta que consulta 4,000 personas tiene un margen de error de 1,6%, y si uno amplía la muestra hasta 16,000, entonces el error se reduce a 0,78%. Los sobres empezaron a llegar. En la primera semana ya se habían recibido 24,000 respuestas, con lo cual el error se estimaba en alrededor del 0,6%. Pero habría más. La semana de la elección, la muestra había alcanzado un pico increíble de 2 millones de votantes. El error pequeñísimo, 0,06%. Sí, sería como las muestras modernas, ¿no? Los resultados fueron los siguientes. Landon, 1,293,000. Roosevelt, 972,000. Por lo tanto, Landon estaba predestinado a obtener su triunfo con el 57% de los votos y encima con un margen de error que rondaba el 0,06%. La diferencia era tan descomunal que la señora Roosevelt declaró: la reelección de mi marido está en la mano de los dioses. Sin embargo, como usted ya sabe, Landon nunca fue presidente de Estados Unidos. No solamente eso, Roosevelt ganó la elección con el 62% de los votos. Landon pudo ganar solamente 2 estados, Maine y Vermont. Roosevelt ganó los restantes 46. Todo el esfuerzo, todo el dinero, todo el prestigio derrumbados en un solo día. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber salido tan mal? La propia revista daba ingenuamente la respuesta a su propia debacle. Los datos se extraían de todas las guías de teléfono que había en Estados Unidos en ese momento, de las listas de socios a clubes como el Rotary y asociaciones civiles como nuestro Automóvil Club, para poner otro ejemplo, listas de suscriptores a revistas como Time, Newsweek, etc. Lo interesante es que en julio de 1936, algunas semanas antes de que la revista Literati Digest empezara con su encuesta, George Gallup, el de la Gallup Seed, por cierto, el virtual inventor de las encuestas modernas, predijo el error que se produciría en la revista, lo que generó una fuerte reacción de los editores. Sin embargo, Gallup tuvo razón. Si bien la gente de Digest tenía motivos diferentes para ufanarse de lo que estaba haciendo, omitieron algunos datos esenciales. De los 10 millones de sobres que enviaron, solo contestaron 2,3 millones, es decir, más de las 3/4 partes de los potenciales votantes no respondieron. Esos 7,7 millones de votos que no llegaron incluían un gran número de personas que quizás estaban satisfechas con la presidencia de Roosevelt y no tenían muchas ganas de participar en una encuesta de este tipo. Como usted bien sabe, a los humanos nos interesa mucho más manifestar nuestro enojo de cualquier manera que enfatizar nuestra aprobación. No bien llegaban los sobres, la gente que pertenecía a las clases alta y media alta, poseedora de autos y líneas telefónicas, quizás disconforme con lo que era la administración del momento, fue mucho más proclive a protestar y a utilizar cualquier medio para hacerlo, aún el de contestar una encuesta. De esa forma, quienes respondieron el pedido de la revista fueron desproporcionadamente republicanos. Estos errores son los que se llaman errores sistemáticos, que son mucho más graves y o serios que los errores estadísticos.
Gallup sí que usaba los métodos científicos de la época, y si bien sus muestras eran decididamente más pequeñas, para el caso de Landon versus Roosevelt, utilizó alrededor de 50.000 encuestados, sus resultados siempre fueron mucho más precisos y certeros. A partir de esta nota, y lo he aprendido en el curso, y sobre todo en la última sesión que yo hablé, primero tienen que mencionar al menos 3 sesgos que tuvo la revista para seleccionar su muestra. Luego, ustedes tienen que calcular, miren, o sea, lo que pasó en realidad y lo que ellos habían predicho, como un error de estimación, como la falta de precisión, que en este caso va a ser nuestro valor de B, ¿sí? Una vez que ustedes ya tengan eso, calculen qué tamaño de la muestra tendría que haber sido para sobrellevar ese error. O sea, si hubieran hecho una muestra aleatoria, ¿de qué tamaño tendría que haber sido la muestra para tener semejante error, ¿no? Suponiendo ese muestreo aleatorio. ¿Es mayor el tamaño de la muestra al utilizado? ¿Es menor? ¿Qué reflexiones puede obtener de este resultado? Y finalmente, estime un intervalo de confianza de la proporción según la respuesta que obtuvo la revista Digest. Calcule usted el error de haber sido una muestra aleatoria con un alfa de 0,05. Así que es un poquitito de todo, ¿no? Ahí, esta es una tareita que me gusta mucho. No sé si tienen alguna duda. ¿No? Bien, entonces hoy vamos a cambiar de tema. Con esto damos por cerrado algunas cosas importantes que nosotros teníamos por acá sobre la muestra y el tamaño de la muestra. ¿Para qué quisiéramos una muestra? Bueno, vamos a crear una muestra para hacer una investigación, para hacer un sondeo, para probar una técnica, para hacer un experimento. Esto es algo que a lo mejor ustedes van a utilizar mucho en el futuro, dependiendo de hacia dónde los lleve su futuro profesional, ¿no? Bien, entonces, hoy vamos a hablar de otras distribuciones, ¿no? Y antes de irnos al receso, vamos a hablar de la distribución chi cuadrado, ¿no? El señor Pearson, ese que conocíamos por tirar monedas a todos lados, ¿se acuerdan cuando en los primeros días del repaso que decíamos que había tirado no sé cuántas monedas, así, que había pasado ahí tirando monedas? Y también es el mismo Pearson del coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, este señor muy prolífico se inventó también una distribución que se llama chi o chi cuadrado, y se escribe así como con esta X como larga y así un cuadrado. Es una distribución de probabilidad continua que además va a tener otro parámetro, ¿no? Igual que la distribución T, va a necesitar los grados de libertad, ¿no? Que en algunos casos van a estar asociados a el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la distribución chi cuadrado? La distribución chi cuadrado proviene de sumas de variables aleatorias que son normales y son z, es decir, están estandarizadas con medias ceros y variancias 1. Si yo sumo todas esas, si sumo varias de ese tipo, voy a tener una distribución chi cuadrado. Entonces, aunque la chi cuadrado, digamos, pareciera que no es una distribución normal, está basada en la normal, ¿sí? Y al estar al cuadrado, significa que es una distribución que va a ser estrictamente positivo, ¿no? Acuérdense que cualquier número que yo eleve al cuadrado siempre, siempre me va a dar un número positivo, así sea un número negativo o no, ¿sí? Entonces, esta distribución siempre tiene como esta forma, así. Tiene como esta forma por acá. Y además va a tener estos grados de libertad que le van a ir dando la forma, ¿no? Entre más grados de libertad se va a ir achatando un poco más y su sesgo se va a ir moviendo tantito hacia la derecha, ¿no? Se va a ir, o sea, el sesgo va a ir disminuyendo, pero sigue esta forma, ¿no? Es una distribución completamente chi cuadrado, ¿no?
La distribución chi cuadrado, entonces, porque está al cuadrado y si está basada en la normal, nos va a servir mucho para hacer estimaciones de varianzas, ¿no? Nosotros en ciencias sociales, estimaciones de las varianzas per se, no hacemos tanto, ¿no? Estos son cálculos que a lo mejor son más importantes en los procesos industriales, ¿no? Donde no solo, que también nos va a importar no solo los valores del parámetro y de la producción, sino que incluso cuánto se mueven, ¿no? Entonces, sí le prestan un poquito más de atención a estos elementos. Pero esta distribución chi cuadrado nos va a servir para un montón de estadísticos que vamos a ir viendo en diferentes pruebas que tienen una apariencia de varianza o que son varianzas y que por tanto nosotros las vamos a saber que se comportan como una distribución chi cuadrado, ¿no? Y quizás la más famosa es la prueba chi cuadrado, ¿no? Entonces, piensen que la distribución chi cuadrada es como la distribución de todas las muestras posibles de una varianza, ¿no? Y así como nosotros sabíamos que por el teorema del límite central, si tomábamos todas las muestras posibles de una media y sabíamos que esa se comportaba como una distribución normal. En el caso de la chi cuadrado, si nosotros tomamos todas las muestras posibles y le sacamos su varianza, ¿no? Esas varianzas se van a distribuir como una distribución chi cuadrada, ¿sí? La suma de esas varianzas. Pero, entonces, ¿cuál es la prueba como más famosa que nosotros vamos a tener sobre la prueba chi cuadrado? Probablemente ustedes ya la conocen, la han visto en algunos artículos. A veces ponen, por ejemplo, las tablas de frecuencias y nosotros vemos que ponen ahí el rotulito de la chi. Y entonces, ¿de dónde sale esa información? Nosotros, esa información va a salir justamente de la prueba chi cuadrado. ¿Cómo funciona la prueba chi cuadrado? Cuando nosotros tenemos dos variables cualitativas o nominales, no importa el número bueno, que no tengan tantas, pero puede ser de dos o más categorías, nosotros podemos hacer esta prueba, ¿no? ¿Cómo está hecha esta prueba? Esta prueba asume es un poco diferente porque en realidad lo que utilizan son los datos agregados, ¿sí? Entonces esto no va sobre el dato, el microdato de cada persona, sino sobre los datos agregados. Si ustedes se imaginan, voy a hacer acá una tabla muy fea. Nosotros tenemos aquí, tengo mi tabulado. Este sí, nunca lleva nada. Aquí hay, voy a hacer así. Y acá. Aquí va la categoría 1, la categoría 2, la categoría 3, aquí va la categoría 1 de la otra variable, aquí hay otra categoría, aquí hay otra categoría. Por el momento no me van a importar estos que se llaman marginales. Y aquí va el total, ¿no? Y aquí van como los totales de fila y los totales de columna. Esos no me importan, lo que me van a importar son las celditas, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es que cada una de estas celdas tiene un valor específico, ¿no? Que es la conjunción de pertenecer a una categoría de mi variable 1, que es completamente nominal, y mi variable 2, que también es completamente nominal y tiene un par de categorías. Entonces, estas frecuencias de acá van a ser súper importantes para mí, ¿sí? Las frecuencias que yo tenga en mi tablita, y no se preocupen porque ya les voy a presentar un ejemplo más bonito que este gráfico que estoy haciendo acá, pero va a estar en R para que cuando lo hagamos en R ustedes se acuerden. Esto que nosotros tenemos acá, estas frecuencias que nosotros tenemos acá, lo que nos va a permitir es comparar lo que nosotros tenemos en nuestros datos contra un modelo, digamos, un modelo matemático que toma en cuenta la distribución de mis categorías en la población, ¿sí? Hay
como elementos que a veces nosotros no sabemos si se refiere a la estructura que tiene esta variable en toda la población y esta variable en toda la población. Entonces, independientemente de si esta variable tiene algo que ver con esta, aquí debería de haber cierto número de frecuencias, ¿no? Por la misma estructura de la población. Entonces, lo que se va haciendo es comparando esta frecuencia observada contra lo esperado. Y entonces, esto es lo que se llama el estadístico chi cuadrado, que va a ser nuestro estadístico, que a mí lo que me va a ir diciendo es que en cada una de las celdas, para cada categoría I de la variable 1, para cada categoría J de la variable 2, eso significa, esto es doble subíndice, capaz es la primera vez que ustedes ven un doble subíndice, y lo que voy diciendo, lo observado menos lo esperado, y vean aquí cómo esto se parece a la varianza. Lo voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Entonces, esa diferencia lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a dividir entre lo esperado. Si yo sumo, y lo voy a hacer para cada una de las celdas. Lo voy a ir haciendo para cada una de las celdas, y si sumo todas las celdas, voy a tener mi estadístico chi cuadrado, que va a tener cierto número de grados de libertad. Va a tener el número de grados de libertad que va a venir por el producto del número de categorías de la fila, que es row o renglones, si ustedes quieren, renglones y columnas, menos 1. Entonces, menos 1 renglones, menos 1 columnas, multiplicamos y ese va a ser nuestro grado de libertad para esta prueba específica, ¿no? ¿Y qué vamos a tener? No, si tenemos un estadístico de prueba y una distribución, esto a mí me va a dar un valor P. Y ese valor P va a estar asociado definitivamente a hipótesis. ¿A qué hipótesis va a estar, asociado? Este valor P va a estar asociado a varias hipótesis. ¿A cuáles? A que si la hipótesis nula es que las variables son completamente independientes, ¿no? Y si yo puedo rechazar esa hipótesis nula, entonces tengo evidencia estadística de que esta variable con esta variable tienen una relación, ¿no? No son independientes, porque yo la frecuencia que he visto, si este valor es muy grande, este valor chi cuadrado es muy, muy grande, lo que yo estoy diciendo entonces es que este valor se está alejando muchísimo de los valores esperados, y entonces eso me da a mí información de que en realidad está alejado de este modelo matemático que asume la independencia, y por tanto yo puedo afirmar que esa distribución de frecuencias que yo veo no es al azar, sino que hay una relación de las variables que yo puedo afirmar cierta relación de dependencia. Voy a lanzar una encuesta para ver si esto quedó claro. Ahí tengo un no. Es un no tímido o un... Me faltan 3 votitos y con eso nos vamos a un pequeño receso de 10 minutos y volvemos y les enseño un poquito cómo funcionan los comandos de R y les voy a mostrar y ustedes van a ver los valores esperados y vamos a calcular esa distancia para una celda y vamos a ver cómo se va a ver en el programa para que ya la otra semana nosotros vamos a tener un taller donde vamos a terminar las diferencias de las medias, diferencias de proporciones y vamos a ver un poquito de la prueba chi cuadrado y de
algunos elementos de varianzas, para que después tengamos otro taller que va a ser completamente de ya modelos estadísticos. Por ahí me dicen que, porque, ¿a qué se asocia el valor grande de la X larga ahorita que regresemos del red? Este valor, o sea, lo que a mí me está midiendo, es mejor lo digo ahorita, no es tan largo, si ustedes ven es, lo observado es lo que yo tengo en mis datos, ¿no? Y estoy midiendo la diferencia contra lo esperado. Entonces, entre más grande sea esa diferencia, significa que si esto esperado es lo que parte de la hipótesis de que son independientes, ¿no? Acuérdense que esta hipótesis que yo doy por cierta siempre se ve reflejada en nuestros estadísticos de prueba. Entonces, esto es qué tanto yo me estoy alejando de ese valor esperado. Entonces, si ustedes ven, más o menos sigue teniendo como la misma lógica, un estadístico de prueba que me dice qué tan lejos estoy de ese valor objetivo, pero en este caso, en lugar de ser un único valor, es todo un modelo que me está diciendo cómo se tendría que distribuir mis frecuencias si las variables fueran completamente independientes. Entonces, si ese valor es grande, entonces significa que pues me estoy alejando un montón. Y entonces, si me estoy alejando de la independencia cada vez más, y eso me da a mí un resultado que está asociado con una chi cuadrada y que con los grados de libertad yo puedo decir que hay un valor P chiquitito, entonces yo estoy diciendo que las variables no son independientes y que por tanto puedo asumir una relación de dependencia, ¿sí? El ejemplo que les traigo es de la participación económica y el sexo, ¿no? Esas diferencias que nosotros vemos en las frecuencias no son producto de la composición de la población en cada una de las variables, sino, y mientras estas sean independientes, sino que hay una relación de dependencia. Los hombres y las mujeres se integran de manera diferente al mercado laboral. No sabemos qué produce qué, ¿no? O sea, bueno, aunque es lógico que el sexo, pues, no lo elegimos. Entonces, ya podemos decir que eso que nosotros estamos viendo en las gráficas, en las tablas, en las distribuciones, en nuestros porcentajes, hay una relación estadísticamente significativa que yo la puedo comprobar con esta prueba, ¿sí? Entonces, volvemos a las 18, con 18. Y vamos a regresar con esos ejemplitos y luego les hablo un poquito de la distribución F y ya con eso la otra semana vamos a tener una bonita semana de trabajo con R. Bueno, vamos a continuar. Aquí dejé este manchón acá. ¿Sí ven todos bien? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita nosotros? Vamos a hacer un tabulado, ¿no? Vamos a hacer un bonito tabulado y nos vamos a concentrar en estas de acá. Y lo que vamos a obtener es un resultado de este tipo, ¿no? Si ustedes ven, nos va a dar como muy poquitos datos. Solamente nos va a dar la chi cuadrado. Y en este caso, como nosotros tenemos una variable que es de 2 por 2, o sea, aquí hay 1, 2 renglones, 1, 2 columnas, le resto 1 al número de renglones, al número de columnas, me da unos grados de libertad de 1 y un p-value muy, muy chiquito. Entonces, yo aquí estoy viendo si la población económicamente activa es independiente o no de la condición de ser hombre o mujer, ¿no? Entonces, obviamente, ya saben que les voy a preguntar, aquí hay un p-value, que ustedes ya saben qué significa este 2.2, significa que hay que mover este puntito 16 a la derecha, y entonces ustedes me van a decir si se rechaza o no se rechaza esta hipótesis nula.
Ahí me falta como 5 votos. Me falta 3 votos. Bueno, vamos a terminar esto y voy a compartir los resultados. El 68% dijo que esto correctamente que se rechazaba, ¿no? Recuerden que un valor P chiquitito va a rechazar la hipótesis nula. Aquí lo importante es saber qué hipótesis estamos rechazando. Y para esto podemos volver a esta acá y ustedes se tienen que aprender. Entonces, esto va a ir pasando cada vez más seguido. Vamos a ir teniendo diferentes estadísticos de prueba, diferentes elementos, pero lo que nosotros tenemos que tener súper claro cuando nosotros vamos hacia el programa es cuáles son nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. Entonces acá rechazar la hipótesis nula significa que estoy rechazando la independencia y por lo tanto esa diferencia que yo veo en esas frecuencias, y si ustedes se fijan, vean cómo las mujeres están mucho más sobre representadas en la población económicamente en población no económicamente activa. Eso es algo porque es una relación que existe, hay una relación entre ser hombre y cómo yo me inserto al mercado de trabajo, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que quería comentarles. Vamos a ver, entonces ahorita me voy a ir rapidito aquí a mi RStudio para que ustedes lo vean. Voy a hacer un poquito más grande. Y ustedes ahorita no se concentren tanto en esto, sino en lo que les voy a ir mostrando. Me enoja mucho que mi Google Drive no funcione. De mañana lo hice sin problemas, no me daba problemas mi Google Drive. Y hoy está acá, muy triste. No, hay que poner así, ponemos sin conexión. Ahí está. Ahí. Ahí. Entonces, van. Ay, no había visto a Andrea acá. Iván, hazme un favor. Sí, ¿qué pasó? Quítame la pantalla. Es que de repente el Zoom se traba y no puedo, y como que ya no me sirve mi mouse.
y solo se arregla cuando me quitan la pantalla. No, quítame la pantalla, o sea, quítame el control de la proyección. Intenta proyectar tú algo o algo. Ajá. Va. Gracias. Pero creo que te quité tu Sí, video. sí, eso es lo que necesitaba hacer porque se traba. No sé, creo que tengo que actualizar el Zoom porque lleva como varias veces haciéndome ese como glitch y que es la única manera. Y ya vuelve mi... Pensé que era la vez pasada que lo hice con el lapicito, que se había puesto loco, pero no, simplemente se puso loco mi Zoom. Ahí está, ¿no? Entonces, vean, ¿no? Acá yo lo que tengo es el tabulado, que son los observados. Este es para el trimestre 4 del 2020, que nosotros estamos trabajando en nuestro taller con esta misma base, pero no más para Aguascalientes. Vamos a ver si nosotros para el caso de Aguascalientes podemos seguir afirmando esto que yo ahorita les voy a enseñar. Entonces, si ustedes se fijan, esto es lo observado, ¿no? Estos son los datos de mi tabulado, y entonces, si ustedes ven, hay 94,000 hombres y 33,000 hombres que están en la población económicamente activa y no económicamente activa respectivamente. En cambio, mujeres hay solo 63,000 y hay 78,000 en la población no económicamente activa. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esta prueba? Lo que me está diciendo es que, mire, si estas dos variables fueran completamente independientes, ¿cuál es el valor contra lo que él está comparando? Entonces, bueno, él o ella, whatever R es, entonces, si estas variables fueran completamente independientes por la estructura de las poblaciones, por cuántos hombres y mujeres hay en edad de trabajar y cuánta población económicamente activa y no económicamente activa hay en ambas poblaciones, nosotros esperaríamos que hubieran alrededor de 74,000 hombres. Vean que la diferencia es de 20,000, ¿sí? Y que hubieran 83,000 mujeres económicamente activas y en cambio tenemos 63,000. Entonces, nosotros lo que podemos ir haciendo entonces es justamente esa diferencia que nosotros tenemos entre lo observado y lo esperado. Entonces, si yo le digo, a ver, R, dime cuánto es, por ejemplo, 94,000 menos lo esperado. Ay, no. Y eso estoy yo volviendo a esto de acá. Espérense, me fui. No, esta, ¿no? Estoy haciendo esta resta, lo observado menos lo esperado. Si lo divido entre, si lo elevo al cuadrado, y lo divido entre lo esperado, ay no, espérense, puse el de abajo, ¿no? ¿Sí, Ana? No, sí va a hacer esa observación. Sí, sí, ay, un error de paralelaje. Ahí está. Y entonces, eso me da 5,421, ¿no? Entonces, si yo le pregunto cuál es esa prueba chi cuadrado que yo hice, me dice que ese valor de chi es 23,117. Si yo hiciera esta operación para las 4 celdas y sumo esos 4 números, voy a tener 23,117, ¿no? Y este es el valor que se distribuye con 1 grado de libertad de 1 y el otro que les había pegado era de el trimestre 4 del 2019, me parece. Por eso los datos eran ligeramente diferentes, pero muy parecidos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos acá, ¿no? Entonces, así se hace este estadístico, ¿no? Entonces, si ustedes ven, está midiendo justamente cuánto yo tengo contra lo que el modelo está diciendo que yo debería de tener en un escenario de completa independencia.
Entonces, si yo me alejo muchísimo, pues tengo evidencia, de nuevo, es la lógica de la prueba de hipótesis, que yo doy evidencia para decir, mire, yo estoy muy lejos, ¿no? Si lo que usted me dice de que son independientes es cierto, la probabilidad de que yo obtenga estos datos en mi muestra es muy, muy chiquita, ¿no? Estos datos, si yo asumo que realmente son independientes las variables, pues no, la probabilidad de que yo tenga de obtener esta distribución entre hombres y mujeres en una condición económica, pues es muy, muy bajita, ¿no? Y por lo tanto, yo puedo rechazar mi hipótesis nula y afirmar que hay una relación entre cómo se participa en el mercado de trabajo y la condición de ser hombre y mujer. Voy a lanzar una encuesta para ver si esto quedó claro. Es una prueba muy, muy común. Quizás ese no se vuelva un sí. Ah, espérense que creo que solo puse compartir resultados. Ana, creo que Andrea no tiene coanfitrión. Sí, me hizo confitrona a mí, Andrea, no a Andy. Si quieres, dime tu voto, Andrea, y voto por ti también. Espérate. Ah, Mi voto era sí, pero de repente me aparecieron los como resultados de la encuesta y yo, wow, ¿qué está pasando? es que eres coanfitriona. Eso pasa porque eres VIP, no es cierto. Entonces, ahorita ya te quito retirar permiso de coanfitrión. Ahí está. Es que hay muchas Andreas, Antonios y así. Esta prueba es súper común, ¿no? A ver, ustedes van a ver las tablas y van a ver ahí que dice una chi y a veces solo ponen el valor P o ponen asteriscos para decir que son estadísticamente significativos. Es súper común. Ana, pregunta a Samantha que si puedes repetir cómo haces el cálculo. Sí. Entonces, a ver, voy a volver a esta. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá, ¿no? La I, la J significa que es categoría I, categoría J, ¿no? Y entonces, lo que yo acá tengo es justamente la diferencia, ¿no? Entonces, esta diferencia la voy a elevar al cuadrado y lo voy a dividir entre lo esperado. A mí aquí R lo que me da es que cuando yo calculo ese estadístico de prueba, R en realidad también hizo lo observado y lo esperado en este objeto que yo, donde hice mi prueba, ¿no? Entonces yo aquí le pregunté, a ver, ¿qué es lo observado? ¿No? Y aquí me dio lo observado y aquí lo esperado. Entonces fui y dije, bueno, esta celdita acá del observado, ¿no? Le voy a restar lo esperado y lo voy a elevar al cuadrado. Eso lo hice en esta primera parte de acá y luego lo dividí entre lo esperado, ¿no? Y si nosotros hacemos eso para cada una de nuestras celdas y lo sumamos, vamos a llegar al valor de 23.117, ¿sí? Y ese es nuestro estadístico de prueba, ¿no? Eso es lo que nos está verificando nuestra hipótesis nula. Y va a tener cierto grado de libertad. Yo acá, si ustedes, por ejemplo, le dan un help en distributions, ahí está, distributions, van a ver que acá nosotros tenemos también que podemos sacar las distribuciones. Si yo quiero, por ejemplo, la distribución chi cuadrado, debe estar por acá. Y entonces yo, como quiero una probabilidad, le voy a poner pechisc. Y porque todas las distribuciones tienen como 4 formas, y le voy a decir 23.117 con grados de libertad igual 1, y le voy a poner lower tail
true porque si no me va a dar del otro lado. Y eso, ajá, lower tail es más bien false. Ahí está. Y entonces por eso me da 0, ¿no? Tengo también un Excelito por acá que luego, no sé, o sea, como que ya luego se lo voy a subir también, ya el Excel completo, donde también ustedes pueden hacer aquí sí yo tengo el 23,000 los grados de libertad y me da la acumulada hacia la derecha. Aquí yo quiero acumulada hacia izquierda porque yo estoy viendo qué tanto me estoy alejando. Entonces, acá voy a ponerle acumular hacia la izquierda y ahí es que me da 0, ¿no? Esto es mi probabilidad y aquí esta es la inversa, ¿no? La inversa no la vamos a usar, es un poco más compleja y como aquí ya nos vamos a empezar a mover más por el valor P. No sé si con eso, Andrea, ex coanfitriona, te queda un poquito más claro. La duda no era mía, era de Samantha, pero a mí también ya me quedó más claro. Muchas gracias. Perdón, ando un poco cruzada. Bien, entonces, ya vieron que, o sea, hacer otro tipo de prueba de hipótesis no está como tan mal, ¿no? Así que rápidamente les voy a hablar de otra distribución, que es la distribución Z, digo F. Les digo que ando un poco... La distribución F, ¿no? Entonces, si la distribución chi cuadrado era una distribución que era una suma de distribuciones z elevadas al cuadrado y por eso se parece a una varianza, la distribución f es un cociente de distribuciones chi. Entonces, también la f va a ser estrictamente positiva porque tanto el numerador como el denominador siempre va a ser positivo. Es decir, ¿y para qué yo necesito un cociente de distribuciones de valores chis cuadrados? O sea, ¿en qué situación a nosotros nos va a parecer esto interesante? Cuando comparamos varianzas, ¿no? Si nosotros vamos a comparar las varianzas, y esto va a ser importante, ¿se acuerdan que nosotros hicimos un poquito de comparar varianzas cuando estábamos viendo esos intervalos de confianza para muestras chiquitas y teníamos que ver si las varianzas eran iguales o no? Entonces, nosotros podemos tener dos varianzas y podemos compararlas. Si yo me imagino que aquí hay un 1 que nadie ve, puedo decir, ¿se acuerdan que hay dos maneras de comparar en matemáticas? Una es por resta y otra es por cociente. Y entonces yo digo, acá, esto entre esto es igual a 1. Entonces la distribución F va a tener un valor muy específico donde el 1 va a ser un valor muy importante. Siempre va a ser positiva, pero el 1 va a ser un valor bien importante porque normalmente lo vamos a utilizar para comparar varianzas, ya sea porque necesitamos comparar varianzas, porque necesitamos comprobar los supuestos de algún modelo o poder hacer una operación como las diferencias de las medias, o bien cuando ya lleguemos a los modelos estadísticos porque vamos a querer comparar las varianzas explicadas por mi modelo contra lo que no explica mi modelo o comparar las varianzas explicadas de varios modelos. Entonces vamos a tener que hacer pruebas de hipótesis acerca de si las varianzas son iguales o no. Entonces el 1 a mí me dice que estas varianzas son iguales, ¿no? Entonces acá yo voy a poder tener las tres hipótesis alternativas, ¿no? Esta va a ser una de mis hipótesis nulas y voy a poder tener las hipótesis alternativas de que la varianza, acá esta sea mayor que 1, que sea distinta de 1 y que esta sea menor que 1. Si yo hago esta, ¿cuál va a ser más grande? ¿La 1 o la 2? A ver, ahí en el chat.
Nadie. Si esta es la 2, y aquí está la 2, aquí quizás no ven el 2 aquí. Si la de arriba es más grande, ¿no? La de abajo es más chiquita. Si la de arriba es más grande y esta es más chiquita, entonces lo que significa es que esto va a ser más que 1, ¿no? Por ejemplo, acuérdense que si el numerador supera el denominador, vamos a tener valores mayores que 1. Si tenemos lo contrario, entonces vamos a tener valores menores que 1. Pero esto lo vamos a ver después. Nomás se los quería comentar un poquito antes, por si llegamos en el taller hasta ver algunas cositas de diferencia de varianzas. Pero básicamente estas son bueno, ya tenemos las 4 distribuciones con las que vamos a trabajar. La distribución T, la distribución Z, la distribución Chi y la F. Con esa ya podemos hacer y deshacer y vamos a poder construir modelos estadísticos muy bonitos donde ustedes van a poder expresar una variable en términos de la otra y ver cuál es la relación que existe, ¿no? Por si ustedes después quieren hacer sus tesis cuantitativas como Iván. Ya te estoy ventaneando, Iván. Listo, no sé si alguien tiene alguna duda. Si no, nos vemos el martes. Vamos a trabajar con R y vamos a ir haciendo justamente las pruebas de hipótesis que nos faltan, que son las de proporciones, las de diferencias de medias, y vamos a hacer la prueba chi cuadrado también en R, ¿no? Entonces vamos a ir, y ya van a ver, o sea, ya hoy van a ver esos valores P y ya no se van a equivocar. Ustedes ya van a ver que vamos a llegar al punto donde yo digo, ¿se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula? Y todos lo van a tener completamente bien. Listo, chicos, pasen muy feliz viernes. Muchas gracias. Gracias. Bye, buen fin. Bye. Gracias. Nos vemos.